Lo que sucedió en Guatemala fue la repercusión en parte no solo de los acontecimientos continentales de independencia que ya venían repercutiendo en toda la región, sino también de los propios que en México se venían dando desde 1810, después del grito de Pablo Alvarado en 1808. Y aquello produjo que en 1821 Agustín de Iturbide, ya republicano, independentista y declarado emperador, impulsara los últimos movimientos de la independencia de México. Chiapas, que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, el 13 de septiembre se declaró independiente, junto con Tuxtla, Ciudad Real, y presionó directamente a la ciudad de Guatemala, donde sí hubo movimientos populares importantes presionando en el Palacio de los Capitanes para que se produjera la independencia del 15 de septiembre. En ello destacó incluso la movilización de mujeres que dirigió Dolores Bedoya. El Acta de Independencia del 15 de septiembre, en su artículo 4, cuando se invita a las regiones de Centroamérica a nombrar un diputado por tanta cantidad de personas para reunirnos en un congreso en 1822 y tomar la decisión final de ese proceso para ver si continuábamos siendo una unidad regional como lo habíamos sido antes de la independencia, estableció que debía tomarse en cuenta para la elección de ese diputado a los ciudadanos negros de origen africano. ¿Qué significa eso? Eso significó ni más ni menos que el Acta del 15 de septiembre abolió la esclavitud, le dio la ciudadanía a los negros, les dio derechos políticos, les dio la posibilidad de ser electos y de elegir. Sin embargo, ninguno quedó electo. La abolición de la esclavitud hasta 1824 fue establecida por la República Federal de Centroamérica. Esa ciudadanía que se logra con la independencia, porque a partir de ese momento, 15 de septiembre o 29 de octubre en Costa Rica, nos hizo ciudadanos, hombres con derechos y libertades. Antes éramos vasallos, siervos y súbditos. ¿Cómo interpretar el desarrollo de esos primeros días a partir de 1821 en el conjunto de los estamentos y sectores sociales que sobrevivieron al proceso de la independencia? Unos en el poder, tradicionalmente hijos de los que detentaban el poder anteriormente, otros que siguieron excluidos y marginados por los procesos electorales que se establecieron. Muy buenas amigos y amigas televidentes, nos encontramos en esta tercera edición del programa Los Expertos del Bicentenario. En esta oportunidad vamos a abordar una de las temáticas relevantes de este proceso del Bicentenario, precisamente con los historiadores David Díaz Arias de la Universidad de Costa Rica y José Aurelio Sandí Morales de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper relevante, que es el tema del poder político y la representatividad política que se gesta después del proceso de independencia. Así que la primera pregunta que quisiéramos generar en el diálogo que tenemos el día de hoy es el tema de la representatividad política. ¿Qué pasó en Costa Rica después del proceso de independencia? ¿Se generó un vacío de poder? ¿Se fueron las autoridades españolas? ¿El poder quedó por la libre? Sabemos que habían 4 ciudades que se disputaban el poder político. Un poco quisiéramos como entrar en esa dinámica de discusión, empezar a analizar esos claroscuros que se generaron precisamente después del 15 de septiembre de 1821. Así que, don David, nos gustaría tal vez escuchar alguna de sus investigaciones y sus experiencias al respecto. Muchas gracias, don Vladimir. Un saludo a los televidentes de este programa. Lo primero quizás que hay que indicar es que Costa Rica quedaba en la periferia del Reino de Guatemala y que esa periferia era marginal en muchos sentidos, a pesar de que había una diferenciación de clase y unos grupos podían hacerse ricos ya a finales del siglo XVIII, pero era marginal en varios sentidos. Una de las cosas que la hacía marginal era el poder. Costa Rica pertenecía a la Diputación de León ya desde finales del siglo XVIII y dependía de esa diputación en términos político-jurídicos, mientras que en términos religiosos también tenía dependencia de Nicaragua y de Guatemala.
Lo que es importante es que el proceso de Cádiz, la Constitución de Cádiz, el proceso de seleccionar diputados para Cádiz y las votaciones que eventualmente se desarrollaron para nombrar las nuevas autoridades que Cádiz señalaba, hicieron que se activara una participación política, podríamos decir inédita, principalmente en torno a los cabildos o a los municipios o a las parroquias. Costa Rica estaba dividida en alrededor de 13 parroquias hacia 1821, cada una vinculada con un municipio, un cabildo. Entonces la política se hacía en esos cabildos. No se parecía mucho a los municipios de hoy, sino más bien a una actividad comunal en donde cuando había un cabildo abierto la gente llegaba y podía discutir temas de interés comunal. Entonces cuando llega la noticia de la independencia de Guatemala, cada cabildo por su propia cuenta recibe la noticia y con base en esa noticia decide qué hacer. Lo primero quizás del mito del poder que hay que quitar es que no hay una estructura ya central en 1821. Hacia el 13 de octubre de 1821, 28 quizás más evidentemente, porque todavía el 13, la gobernación de Cartago dice, respetamos lo que se decidió en León, que es nuestra, por decirlo de alguna manera, capital. Allí decidieron qué hacer, es decir, no hacer nada. Entonces respetamos eso y vas a ver en caballo al gobernador de Cartago yendo a cada municipio a decirles, compas, respetemos lo que decidieron en León, que es la cabeza. Entonces, podríamos decir que esta primera representatividad política, por una parte, la primera nace con la Constitución de Cádiz y su convocatoria, y la segunda como que tenía un espíritu como muy local, era como muy de parroquia, eso es como lo... Justo por esas elecciones que han motivado Cádiz, porque entre 1809 y 1820, estos municipios fueron al menos 3 veces a elecciones. Estamos hablando de un periodo de 11 años apenas. Entonces, sí, la política, además, se levantaron los primeros padrones de electores, quienes podían ser electos para elegir representantes. Cuando llega la noticia de la independencia, San José, la independencia ya de León, que León dice, nos unimos a la independencia, que es el acta que llega el 28 de octubre a San José. San José lo deja muy claro en su acta de independencia. Dice que una vez que se han roto los lazos entre Guatemala y España y entre León y Guatemala, se han roto todos los lazos que unían. Eso se veía como un pacto. Tal vez los televidentes recuerdan esa visión del contrato social en Juan Jacobo Rousseau. Ese contrato social eran pactos que llegaban hasta el rey. Si ya no hay pacto con el rey, no hay pacto con nadie. Entonces, la política se vive a nivel municipal. ¿Con quién sí existe un pacto? Es con el municipio. Entonces, San José lo dice bien, vista que se rompieron los lazos, nosotros, la ciudad de San José se declara independiente de España. Y lo propio hace la ciudad de Cartago el 29 de octubre, y lo propio hacen las siguientes ciudades, excepto Heredia, que se mantiene unida a León. Entonces esta política en principio está inspirada, construida sobre el municipio. Por eso el principal problema del poder que se va a vivir entre 1821 y por lo menos 1842, cuando eso origina la llegada de Francisco Morazán a Costa Rica, eso es el problema de los localismos. Son pequeñas ciudades-estado que están compitiendo entre ellas por saber quién es la cabeza de ese proceso. Ahora, en conjunto a lo que señalaba don David hace unos instantes, que se refiere un poco más a la institucionalidad y esta representatividad o soberanía fragmentaria que se ha venido hablando desde hace tiempos, hay una dinámica de actores, de sectores. Quisiera tal vez un poco con don José Aurelio, que nos refiriéramos un poquitito a ciertos sectores, en particular los comerciantes, el clero, cómo se movían dentro de esta dinámica en que los descubre la independencia política el 15 de septiembre de 1821. Sí, primero dejando claro que hay que verlo como parte de un proceso en larga data. Nada de esto lo explica 1821, nada más, ¿verdad? Hay que verlo un poco más amplio y teniendo también claro de que no todos estos actores que nosotros podemos hablar, comerciantes y clero, se comportaron de una forma unísona.
No quiere decir que los comerciantes tomaron estas determinaciones y todos hicieron X comportamiento y el clero tomó. Podríamos decir lo que se debería de ver casi caso por caso, ¿verdad? Que unos repitieron comportamientos, normas, sí, pero eso no quiere decir de que todo el grupo se comportara de una misma manera. Por ejemplo, esto también lo de los comerciantes lo ha explicado muy bien don Jorge León, ¿verdad? Y utilizo las referencias que él hace alusión. Hay dos casos muy simbólicos, el de Solares, ¿verdad? De Pedro Antonio Solares, que es un comerciante técnicamente promonárquico, ¿verdad? Pero vea cómo hay que irlos manejando poco a poco, ¿verdad? No se puede hacer generalidades. Solares toma una posición pro mantenerse unida a España. En un momento determinado, cuando viene la posición de León, Solares influye sobre lo que está sucediendo en Heredia para mantenerse unida a León. ¿Esto con qué lógica? Es un comerciante, tiene vínculos con la élite o con el grupo de poder residente en León, ¿verdad? Pero vamos a encontrar otro comerciante, famoso Gregorio José Ramírez, ¿verdad? Otro comerciante, ¿verdad? Y que tiene una lógica más de independencia, más de... Y eso, por ejemplo, los comerciantes tenían una capacidad de contacto y comunicación por ese constante ir y venir, ¿verdad? De estarse moviendo hacia los puertos en el virreinato de Nueva España, lo que será México, pero llegando también hasta Guayaquil, ¿verdad? En el sur. Entonces ellos tienen conocimiento de lo que está sucediendo en la región, la tienen clara, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿verdad? Conocen que existe alguien que se llama Simón Bolívar, sabe qué es lo que está sucediendo en Sudamérica, sabe lo que está pasando con México y las revueltas de Hidalgo, Morelos y demás, ¿verdad? Pero vea que les estoy poniendo dos ejemplos que no podemos generalizar, no podemos decir que los comerciantes tomaron esta posición, ¿verdad? No, les estoy poniendo dos ejemplos de comerciantes que cada uno, según sus características, sus lógicas, sus intereses, se comportó. Dentro de esta dinámica que nos relatan ustedes, en donde pareciera que hay grupos dentro de los grupos, donde el tabaco pareciera ser como la única actividad como que nucleaba de forma fuerte a ciertos sectores, esto me permite tal vez plantearles como un comparativo, tal vez con el caso de El Salvador, en donde El Salvador, la economía del añil había consolidado una élite bastante fuerte, había creado casi que un sentimiento de pertenencia o de interés nacional alrededor de un producto. Costa Rica lo va a tener mucho tiempo después con el café. Dentro de esta lógica de la temprana independencia, el hecho de que fuese una colonia marginal, como nos relataba don David hace unos instantes, y que tal vez el tabaco fuera el único producto que medio nucleaba, ¿creen ustedes que la ausencia de un producto, de una actividad económica fuerte, consistente, que articulara a diversos actores, favoreció esta dinámica en donde como que cada uno se movía en el son de los intereses que mejor le sonaban? ¿Creen ustedes que esto favoreció esta división, esta creación de subgrupos a lo interno de las élites comerciales que existían en el país o de las redes comerciales? Sí, el asunto de la dinámica de comercio efectivamente lo activó el añil, pero para toda la región. Eso hay que recordar que fue una reforma borbónica, una reforma de la nueva corona española, tratar de dinamizar el comercio interno en Centroamérica y tratar de separar de ese comercio a los comerciantes guatemaltecos, porque habían muchas quejas internas en cada provincia, en Comayagua, en San Salvador, en León, en Cartago, de que Guatemala era una cabeza que se chupaba toda la sangre del reino, en el sentido de la riqueza. Y el añil vino a dinamizar eso. Es bien interesante porque el lugar donde mejor se prestaba para la producción era San Salvador, pero eso hizo que al concentrarse tanto la producción de añil en San Salvador, Honduras se concentra en la producción de ganado, igual que Nicaragua, y es el mismo contexto en que aparece el tabaco en Costa Rica, y una élite muy vinculada con San José explota esa producción de tabaco.
Entonces, esta dinámica hizo que estos grupos se mezclaran, tuvieran intereses, como lo señaló José Aurelio. En el caso de Costa Rica está esa división muy clara de que tienes una élite nobiliaria que viene desde la época de la conquista, que se reclama con títulos nobiliarios de adelantados, que reclama tener a esclavos, plantaciones en Matina, pero que no tiene poder económico real, como sí lo tienen, por ejemplo, algunas de las élites nobiliarias en San Salvador o en Guatemala. Y por otro lado tienes este grupo de comerciantes que llevan tabaco y traen ropa de la tierra o telas, que incluso empieza a comprar barcos para tener un desplazamiento más rápido. Y estos tienen otros intereses que no están ligados con coronas ni con orígenes nobiliarios, sino más con la realidad material, que es que quieren exportar hacia Panamá porque consiguen mejores precios en Panamá y hay impedimentos por culpa del reino, especialmente los comerciantes guatemaltecos que quieren que todo se concentre allá. Y entonces cuando llega la independencia, ese tipo de identidades materiales, económicas, motivan posicionamientos políticos. Ese enfrentamiento entre San José y Cartago, que se visualiza en todo 1822, que usualmente la caracterización que hizo Rodolfo Cerdas Cruz era que San José era republicano y Cartago era imperial. Y esto ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Como Sí. aprendido en el abecedario. Así es. Esa división estaba más bien motivada por intereses monetarios. Un tema que creo que usted fue el que lo señaló, don David, es el tema de la representatividad política. En estas primeras elecciones, estas primigenias elecciones que se activan con la Constitución de Cádiz, ¿quiénes tenían el derecho de elegir y quiénes podían ser elegidos? Tal vez quisiera que nos refiriéramos unos instantes a esto y estableciéramos un contrapunto entre el ayer y el hoy. En realidad en eso, don Vladimir, hay un mito también, y es creer que conforme se avanza en el tiempo hay mayor acceso al voto y más democracia, y que en el pasado no existía. Ese periodo entre 1809 y 1821, y luego las elecciones que siguieron, que fueron un montón, tienen que poner que hay elecciones para decidir sobre autoridades locales, luego sobre autoridades provinciales, luego sobre autoridades estatales y una vez vinculadas con la federación sobre diputados y autoridades federales. Estaban votando a cada rato. Entonces, incluso eso está bien estudiado. En Guatemala se hicieron cambios para incluir incluso afrodescendientes como votantes. Increíble. Ciertamente mujeres no, pero las calidades, por ejemplo, una que señalaba las Cortes de Cádiz era que si uno había servido a la monarquía, servir en sentido de haber sido miliciano, haber combatido piratas o lo que sea, uno podía ser votante y podía ser elector. Cuando eso llega a Costa Rica, se interpreta en la visión más amplia que existe del término, de manera que prácticamente cualquier hombre con esta calidad de ser independiente, mayor de edad, podía ser votante. Hay un padrón, por lo menos, de ese proceso que muestra que fue muy abierta. ¿Y quién determinaba que alguien podía ser votante o elector? El gobernador y el cura. Usted se presentaba a la parroquia y decía, soy David Díaz, y el cura dice, este fulano yo lo conozco, él puede ser votante y puede ser elector. Y así se construye el padrón y es muy abierta. Esa participación, esa visión sobre la política es muy abierta. Lo que va a ocurrir después con el liberalismo, porque esto no es liberalismo en el sentido político, mucho se basa en la visión de las juntas y cortes españolas. Luego el liberalismo dice, eso como de que todo el mundo vote no suena bien. Hay ciertos temores, terrores, y las constituciones que se empiezan a desarrollar empiezan a poner ya restricciones más evidentes al derecho a la ciudadanía y a ejercer la votación. Pero la actividad política entre 1821 y 1824-25
Fue primero muy abierta, involucró a todos los grupos, a pesar de que no pudieran votar, como ocurría en el caso de los esclavos o de las mujeres. Y además de eso, voz pública. Entonces, probablemente la pregunta inicial tuya de cuándo estamos frente a un proceso de centralización real, fuerte, nunca se pierde después del 21. Pero se vuelve fuerte una vez que Juan Rafael Mora Porras llega al poder, porque él representa a esa élite que ya no tiene mucho interés local, sino más bien con el capital. Un tema que se nos quedó en el tintero, ahora que hablábamos un poco del clero y un papel importante que jugaban, sobre todo en términos casi que dar fe de si una persona podía ser elector o no elector. Creo que con Aurelio lo estábamos explorando. Tal vez, si muy rápidamente hablamos un poquitito de esa dinámica, ya estamos claros de que no eran grupos monolíticos como pasaba con los comerciantes, pero ¿qué pasaba un poquitito con el clero? Que no solo era el que tenía esos cuadros, digamos, un poco más intelectuales, sino que también era el que daba fe de quién podía votar y participar. Sí, bueno, igual con el clero no todos se comportaron de la misma manera. Luego hay que bajar o eliminar el mito de que es que los presbíteros pertenecen a la Iglesia Católica y entonces todo está en función a la jerarquía de la Iglesia Católica. No, el clero, los sacerdotes, los presbíteros son hijos, hermanos, sobrinos, primos y hasta papás, ¿verdad? Sí. O sea, el ejemplo más clásico de este periodo, Juan de los Santos Madrid, ¿verdad? Es todo lo que acabo de decir, es hijo, es hermano, es papá, es tío, es sobrino, es amigo. Entonces, y obviamente es cura, ¿verdad? Entonces, tengamos claro que se mueven por intereses personales, familiares, pero también de una institución a la cual representan. Claro. ¿Por qué tenían esa cercanía de decir de que X persona, o que David David es porque lo veía en misa? Y las listas son geniales de quienes se confesaron y quienes no se confesaron en Cuaresma. Entonces conoce a la población, sabe quiénes están, entonces, ¿verdad? O quiénes están amancebados, ¿verdad? Fulano vive junto con sutanita y no está, entendamos eso, ¿verdad? Luego, de que al clero hay que verlo en ese espectro tan amplio de tener vínculos con el comercio, tener vínculos familiares, claro, pero también religiosos. Y hay una cuestión específica. Cuando entre 1811 y 1820 Costa Rica está solicitando la creación de diócesis, uno cree que es un tema estrictamente religioso, que compete a la salvación de las almas. Pero la solicitud viene del poder civil. No son los sacerdotes los que lo están pidiendo, y argumentan lo siguiente, que con la creación de la diócesis y la separación por ende de León, ¿verdad? Va a traer progreso, industria y economía. No vamos a ser tan ingenuos de creer que los que hicieron esa solicitud creen que el Espíritu Santo va a enviar con el nuevo obispo todo eso. No, es que hay varias cosas que lo explican. Uno, dejemos de enviar diezmo a Nicaragua, o sea, el contante que se quede acá y circule entre nosotros. Por supuesto. Estamos. Luego, busquemos esa separación del elemento político, pero también eclesial, que en la colonia eran uno, ¿verdad? Vayamos distanciándonos, ese deseo de autogobierno, podemos ir hablando ya todavía de autonomía en cierta medida, ¿verdad? Entonces, hay otros elementos más, ¿verdad? Pero para hacer la síntesis, ¿verdad? Tengamos eso claro, porque luego, cuando viene la intención ya de la creación, la búsqueda de la creación de la diócesis post-independencia, ahí el clero hay que verlo actuando como miembro del clero, pero ya con una lógica de identidad propia. Se empieza a decir que el que tiene que venir tiene que ser parte de los Costa Ricas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser alguno de nosotros. Por eso es que Carrillo en un momento determinado hace una jugada y presenta ante Roma una solicitud de creación de diócesis, pero no pone ni un solo sacerdote nacido en Costa Rica. ¿Con qué? Con la intención de decirle al clero residente en Costa Rica: primero, yo soy el que gobierno, esto yo lo negocio y yo soy el que propongo, ¿verdad? Dato curioso cuando se da la creación, porque entendamos esto, el clero se quiere independizar no solamente política, económicamente, sino también eclesialmente hablando de León, ¿verdad? De León. Entonces,
Cuando viene la creación de la diócesis en el 50, es muy simpático ver al clero, entre esos a Juan de los Santos Madrid, firmando un documento que se le envía al arzobispo de Guatemala, que era el ejecutante de la bula, diciéndole: muchas gracias por haber escogido como vicario para el proceso de la creación a José Gabriel del Campo, porque es uno de los costarricenses que puede ejercer eso, o sea, es uno de los costarricenses, ya se utiliza el término, o sea, ahí hay algo una, identitario. exacto, ahí hay una identidad, pero vea cómo encontramos elementos económicos, políticos, sociales, de familia y religiosos, ¿verdad? Entonces, vea estos actores actuando, valga la redundancia, ¿verdad?, en torno a todo este conglomerado. No podemos, de elementos, no podemos verlos separados, no es decir de que, le repito, o sea, el clero se comportó de esta manera, los comerciantes de esta otra, no, habían elementos que los unían, sin olvidar también esa pertenencia a la iglesia, y termino con esto. Hay en un trabajo que hace la profesora Carmela Velázquez, comenta el suceso cuando le dicen al guardián del convento en Cartago que tiene que jurar la independencia. Muy vivillo contesta: sí, yo la juro, claro que sí, yo la voy a jurar, pero cuando mi superior me dé la orden. Piensen lo siguiente, estaba el temor de que la independencia no cuajara. ¿Qué pasa si yo la juro? ¿Y si Tome perdemos? posición. Exacto. Mientras que si yo me espero a la orden del de arriba, el que es mandado no es culpado. Entonces entendamos esas lógicas, ¿verdad? Veamos el espectro más amplio de cómo se movían, y que cada uno utilizó según su realidad los elementos que tenía, que le permitía a ella, para buscar su propio beneficio de diferente manera, económico, político, como ya lo he dicho, ¿verdad?, familiar. No es una historia lineal como se nos ha querido decir, ¿verdad?, aunque ahora ya todos empezaron ya ahora es generalizado el discurso del proceso, pero no un proceso lineal, y esto está genial lo que acaba de decir David, dejando claro de que no creamos de que es que antes no había democracia y que ya en el siglo XIX hablamos de democracia y se consolida en el XX, ¿verdad? No, creo que la historia es algo más complejo y es muy interesante que estemos tocando estos temas para aclarar bastantes puntos que se han quedado en esa, como usted lo dice, en esa historia de escuela, esa historia patria que a veces la borra. Precisamente ese es el objetivo de este espacio, los expertos. Agradecemos a los historiadores David Díaz Arias y a José Aurelio Sandí Morales por su participación el día de hoy y por ayudarnos a esclarecer estos hechos relevantes que tuvieron lugar hace 200 años y que configuran la Costa Rica del presente. Muchísimas gracias.